Hoy es un día muy importante para la concientización de la lucha contra el dengue, un fenómeno y una cuestión de salud que hace algún tiempo al menos nos tuvo bastante complicados, ¿no? A los argentinos, al menos en esta parte, cuando en el verano o en una época estival hablábamos solamente de esta enfermedad y cuántos contagios había y demás. Bueno, hoy es el día que podemos hacer foco y pensar qué podemos hacer, pero nosotros invitamos para tener esa información y para saber por qué debemos hacer todo lo que podemos hacer, invitamos, como decimos, a la doctora Marta Santi, que siempre gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación también. No, gracias por estar. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy frente a esta complicada enfermedad contagiada, transmitida por este mosquito tan molesto? Sí, tan molesto y que en momentos que le tuvimos mucho miedo, ¿no? En realidad, le tenemos al pobre mosquito, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Nosotros fuimos los que, invadiendo el hábitat del mosquito, hicimos que él se viniera hacia nosotros. Entonces, un poco de culpa tenemos nosotros. Claro, ¿no? claro. El mosquito lo único que hace es transmitir del virus de una persona infectada a una persona sana. O en el peor de los casos, de un paciente infectado a otro que ya ha padecido la enfermedad. Entonces, el nivel de gravedad, paradójicamente, a otras enfermedades es en los pacientes que ya han tenido un primer contacto con el virus. Eso siempre se decía, ¿no? Es jodido cuando tenías dengue que contagiaras de nuevo, ¿no? Claro. Eso es verdaderamente... Es muy complicado porque los anticuerpos, o sea, lo que nosotros generamos contra el virus, es lo que va a reaccionar y va a provocar efectos secundarios. Ah, está bien. Entonces, no va a ser solo la virosis, sino nuestra reacción contra, gracias a nuestros anticuerpos, contra el virus. Por eso es tan importante seguir con la prevención. O sea, podemos estar prevenidos, podemos tener ¿Por qué bajó el nivel de...? Porque creo que empezamos a hacer las cosas un poco bien. Ajá. ¿No? Esto Se descacharró, se limpiaron los lugares. El tomar conciencia de la purificación de nuestros medios, de usar insecticidas, la cantidad de gente que ahora usa insecticidas. Por supuesto, viene noviembre y diciembre y estamos todos desesperados buscándolo, pero es necesario sacar el mosquito de nuestro hábitat y controlar en dónde está, porque es un mosquito que tiene hábitos domésticos, diríamos, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que en el barrio o en la zona tenemos un par de estos vistos, bueno, tenemos que duplicar entonces los cuidados. O sea que empiezan a desaparecer un poco porque le ayudamos a correr el límite, digamos, exacto, ¿no? Lo volvemos a correr del lugar. Claro, los estamos sacando de nuestra casa. Es fundamental sacar el mosquito de nuestra casa porque secundariamente vamos a sacar el virus. Claro. Y también identificar a los pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente identificado, sabemos que ese paciente va a tener que estar protegido y su medio ambiente también, para que él no sea el transmisor directo de la enfermedad a través del mosquito. Y si hay alguien que ya ha padecido la enfermedad, que se puede haber vacunado, con eso tiene un cierto nivel de protección, o si no se ha vacunado, saber que tiene que tener también el cuidado para que ningún mosquito lo pique. ¿Sirve la vacuna contra el dengue? Sirve. No tiene un 100% de efectividad, no tiene mucha efectividad en los pacientes que no han padecido dengue, pero sirve. Es una buena medida, una de nuestras barreras, ¿no? ¿Cuándo tenemos que vacunar contra el dengue? Aquellos pacientes que han estado presentes, o sea, han tenido la enfermedad, son los primeros que se tendrían que vacunar, esperar como mínimo 3 meses y colocarse la primera dosis. 6 meses. Eso porque el cuerpo va haciendo justamente, el organismo va haciendo los anticuerpos. Nosotros tenemos que, nuestro sistema inmunitario tiene que como que reorganizarse de alguna forma para recibir una vacuna. Entonces son 6 meses para la primera dosis. Esperar 3 meses y darse la segunda dosis, sabiendo que con una primera dosis no logramos inmunidad. Son 2 dosis son 2 dosis, son 2 dosis. Que no se logra inmunidad con la primera dosis, sino que necesita la del refuerzo. Y de ahí necesita un tiempo para gestarse esta inmunidad. Bien. Y que no siempre es, como yo te decía al principio, no es 100% efectiva.
Bien. Y yendo un poquito más, haciéndola compleja, porque hay gente que dice, ¿y si me vacuno y me pica un mosquito y traslado el virus? Ahí, ¿cómo estaría la situación? Ir al médico, ver si tiene síntomas, primero qué tipo de síntomas, aislarse y empezar a controlar al paciente, no al paciente y a su entorno. A su entorno, bien. Los mosquitos no pican una sola vez. Claro. Ese es el problema. O sea, sigue picando, el Sigue mosquito picando, que picó claro, sigue te picando. pica, hace un ciclo, el virus dentro del mosquito hace un ciclo, entonces en la siguiente picadura el mosquito pica y deyecta Claro. virus. Virus. O sea que hemos aprendido algo, digamos, porque Sí, por ahí hemos nos cuesta aprendido. decir cuando se nos pasa ese temor a contagiarnos de alguna enfermedad, volvemos a cometer los mismos errores, pero en este caso... Y tenemos que recordarlo de vez en cuando para no olvidarnos, Claro. para no dejarlo pasar, porque a veces en la cresta de la ola todos estamos asustados, preocupados, nos informamos, y después cuando empezamos a hacer las cosas bien es como que nos relajamos y volvemos a Y caer. volvemos a caer, claro, en esto Entonces, que suelen ser picos, ¿no? claro, entonces ahora hay que reforzar lo que hicimos bien el año pasado, duplicar las acciones, yo creo que vamos a estar bien. Cuando una zoonosis, estas enfermedades se llaman así, antropozoonosis, llegan a un determinado lugar, es muy difícil erradicarla. Claro. Porque justamente no la podemos ver, no sabemos dónde está, no se puede controlar la población de mosquitos. Claro, porque como una Incontrolable. cosa chica, muy pequeño, no se ve, anda por todos Exacto. lados, se Entonces, prolifera, ¿no? Obvio. claro, no podemos ubicarla. La cantidad de desove que hace un mosquito es muy complicado. Y la humedad, las lluvias, todo esto que promueve la proliferación de los mosquitos también nos complica un poco. O sea que ahora que viene un poquito el verano, que empezamos a regar las plantas, a estar más con agua, o las piletas, Y, hay que claro, tener precaución, que no clorar. se fue el mosquito, El mosquito no se que va. no erradicamos el dengue, No, digamos. no lo vamos a erradicar. No erradicamos el mosquito. Claro. El dengue lo veníamos controlando, a ver, ¿Hasta el año pasado? no, antes. hasta hace 3, 4 años se controlaba en nuestras zonas. O sea, en las zonas que nosotros sabemos que son periféricas, bordeando las selvas, por ejemplo, había dengue. Ujú. Toda la zona noreste de nuestro país, Misiones, Chaco, Claro. Formosa, porque es una zona Muy húmeda, sí. calurosa, donde había mucha vegetación, entonces daba para que hubiese dengue. Se venía controlando, subdiagnosticando. Brasil tiene dengue. Lógicamente, Desde que claro. se empezaron a proliferar los viajes a Brasil, sabíamos esto de la fiebre amarilla. De vacunarse antes De de ir. vacunarse contra la fiebre amarilla es porque hay un mosquito que también es hematófago y es el promotor de la fiebre amarilla. Entonces nos cuidábamos de la fiebre amarilla y nos descuidamos del dengue. Claro. Bueno. Hay que cuidarse de todo, en Hay que definitiva, cuidarse ¿no? de todo, sí, sí. Hay que ir haciendo como un Hay como un que- review de las enfermedades que pueden venir, digamos, de la época en la También, que estamos. La medicina se ha modificado mucho en la medicina del viajero. Los viajes, nos vamos a Tailandia como antes era raro y nos íbamos a Estados Claro. Unidos. Entonces saber que nosotros vamos y volvemos con posibilidades de tener alguna enfermedad, ni decir Brasil o los países limítrofes, ¿no es cierto? Entonces saber con qué me voy a enfrentar de manera tal de cuidarme cuando estoy por allá. Tal ¿no? cual. Bueno, excelente ese tema y estamos sumamente informados, ¿no? Porque Y estamos en la verdad que agosto, así que... estamos justo para estamos empezar justo. a ver qué hay en casa. Recomendaciones nunca están de más, ¿no? Nunca, ¿Qué no siempre tiene hay que que haber en recordar. casa? ¿Qué no tiene que haber en los patios? Primero, recordar a aquellos que se vacunaron a principio de año que no se olviden de la segunda dosis. Segunda dosis. Ujú. Aquellos que no se vacunaron y padecieron la enfermedad, que empiecen a vacunarse porque estamos en agosto, primera dosis. Septiembre, octubre, noviembre, ya estamos mosquitos, calor, humedad, Ujú. cerca de diciembre, segunda dosis. Descacharreo, cortar el pasto, clorar, usar los insecticidas ambientales, estos que se ponen Ujú. en el suelo, no olvidarse del famoso espiral, ¿no? Fuerte pero efectivo. Y sí, bueno, es un perfume diferente, Sí. pero bueno, así también se utilizaba, ¿no? Tal cual. Tener ese cuidado, los que tenemos patios, piletas, casas, recordar que tenemos que empezar. Empiezan los calores en cualquier momento. En cualquier momento, sí. Doctor, bueno, viene este tema, este caso, bueno, ha mutado mucho el coronavirus y ahora estamos con el
Frankenstein, así es. ¿Se lo Bueno, denomina así? Sí, se llaman así las cepas. No sé, insisto en esto de la dramaturgia médica, de poner esos nombres. ¿Quién le pone esos nombres? Y no sé. Surgen no de algún sé. lado y ahí van. Históricamente los gérmenes tienen nombres latinos, entonces Ajá. tienen esos nombres. Cuando uno va y busca un análisis y se encuentra con esos raros que no saben ni cómo pronunciar y que terminan en cocus, bueno, Claro. esos eran nombres latinos, entonces nosotros los manejamos habitualmente. Ahora, cuando le ponen yo creo que es un poco del miedo de la gente, es esos nombres Frankenstein. Claro. Es una cepa O como... sea, hay un monstruo enorme. Claro, hay un montón de cepas. Tiene, si yo se lo miro ontológicamente, tiene razón de ser, ¿no? Yo explico lo mismo. Los virus, para cuando se multiplican, van tratando de ser iguales a la célula madre, ¿no? Los virus más específicos. Pero hay algunos que son los que más nos complican, que no tienen sistema de control. Entonces, un virus que no tiene sistema de control, cuando se multiplica va a mutar y va a tener muchísimas mutaciones. Esas mutaciones van a depender de la carga genómica, de la cantidad de ADN o ARN que tenga el virus. Los coronavirus son virus con ARN, son muy largos y no tienen sistema de control. Entonces, se van copiando y se van copiando descontroladamente. O sea, que no es una cepa el Frankenstein, o sí, Claro. o deriven varias. A ver, el Frankenstein es una cepa derivada de estas mutaciones, de estos cambios. Entonces son pedazos de uno, de otro, y puede llegar a ser más peligroso que otros. Porque tenemos otros que nos hemos dado cuenta que no tienen tanto nivel de gravedad cuando entran a nuestro cuerpo. Entonces se le ponen Frankenstein a estos que son esas cepas complicadas, difíciles, o que provocan mayor patologías en las personas. No es que Frankenstein y los veamos y que siempre sean Frankenstein. Vamos a ver una cara de Frankenstein. No, no lo vamos a ver eso. Difícilmente. Claro. Y recordarán aquellas Omicron, por ejemplo, que también nos vino y nos asustó un montón. No. Esta cepa se aísla, no a todos los pacientes con coronavirus se los aísla. Entonces, en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de complicación o no han respondido satisfactoriamente, o pese a algún tipo de vacunación incompleta, han tenido alguna insuficiencia respiratoria o de otra índole, los han hisopado y se han dado cuenta que la partícula aislada, el virión o el virus aislado, tiene una mutación diferente. Pero esto se hace a nivel medicina macro, virológica, claro. microbiología y lugares muy específicos que en general a todas nosotros cuando tenemos una patología mandamos a estos laboratorios a que nos analicen específicamente estos gérmenes. Claro. Entonces en esto encontraron esto y dijeron, wow. ¿Hay acá? ¿Puede haber acá en nuestra Puede zona, haber en cualquier lado. Puede haber en cualquier lado. El hecho va a ser aquel paciente que no responda como tendría que responder. Entonces lo podemos encontrar en cualquier lado. No sé si le vamos a poder aislar y decir, uy, este es Frankenstein. Claro. Vamos a decir, uy, este paciente no responde como tendría que responder. Que habitualmente, ¿qué ha pasado de 4 años a la fecha? Los pacientes ya casi no se internan por coronavirus. Han tenido manifestaciones, complicaciones, diferentes cuadros clínicos, pero es muy raro el paciente que se interna. Ya ni se hisopan, ¿no? ¿Cuándo se hisopa? Claro, se hisopa a aquellos pacientes que no responden a la terapéutica habitual, que tienen que ser internados. Lo medicaron, le dieron el ABC de la medicación y no responde. Y que vemos que no responde, no entra en una insuficiencia respiratoria grave, severa y complicada. O cuando hay un brote en un lugar raro o fuera de las patologías habituales, entonces ahí se estudia, se hace un estudio de brote, se hisopan los pacientes y esas muestras se mandan a analizar específicamente. Claro. Nosotros en un laboratorio común podemos decir, ¿es coronavirus o no es coronavirus? Ahora, pero no determinar cuál. Pero determinar específicamente si ese coronavirus es esta cepa, se hace en unos laboratorios súper especializados. Que nunca se llega, digamos, se medica.
se sigue atendiendo el paciente y cuando mejora ya está, digamos. Salvo, por eso te digo, salvo estos cuadros que se dan que no responden habitualmente. Entonces, si se encuentra una población que está respondiendo de una forma anómala a una patología que es habitual, entonces ahí sí se hace un estudio de brote. ¿Puede ser un caso o varios? No depende de la cantidad. En general, cuando se hacen por varios casos. Son varios. ¿No? Son varios casos. Las precauciones en este caso podemos tener las mismas de siempre. Paciente que está resfriado, con secreciones, con fiebre, bueno, aíslese, póngase un barbijo si tiene que estar en un ámbito con mucha gente, trate de que su entorno no se contagie, no tomen mate, no tosa así estrepitosamente. Claro. Sigue usando el codito. Cuidado con los estornudos, los pañuelitos descartables. Daba la sensación en plena pandemia de que no íbamos a abandonar nunca el barbijo, ¿no? Y también teníamos como esa idea de decir, es bueno, vimos en Japón, sobre todo en Oriente, que ellos lo usan siempre. Entonces decir, si lo hubiéramos seguido usando, capaz en estos brotes o las enfermedades respiratorias de invierno típicas, se darían menos, porque no se vio un barbijo más, salvo raros casos, ¿no? Sí, tal cual. La cosa es que el barbijo siempre tiene una filosofía de uso. No es que yo saqué el barbijo del cajón, tenía un barbijo y me lo puse. ¿Usted usa barbijo siempre, por ejemplo? No siempre. No siempre porque hay cosas en la relación médico-paciente que complican el que a los pacientes nos gusta, como paciente, a mí me gusta verle la cara al doctor. Si yo voy por un dolor de rodilla, salvo que el doctor tenga un problema respiratorio, a mí me gusta verle la cara para que me mire y me dice, ¿es complicado o no? Claro. Eso del contacto médico-paciente se perdió mucho con el barbijo. Ah, claro. ¿Y viene de allá, de la pandemia? ¿O antes ya había pasado? No, a veces nos pasaba, o sea, no siempre, nosotros no siempre usamos barbijo, sabemos, tenemos indicaciones muy precisas, pacientes, por ejemplo, tuberculosos o bacilíferos positivos de tuberculosis, y nos ponemos barbijo. Lo necesitamos, porque nosotros nos tenemos que cuidar, si no estaríamos también, nosotros ser centros diseminadores. Entonces nosotros teníamos indicaciones precisas de uso de barbijo. Ese control de infecciones, esos medios de control de infecciones dentro de hospitales, de sanatorios, siempre se tienen, en los mejores lugares siempre se tiene mucho cuidado, ¿no? Pero también son gestores de miedo. Sí, tal cual, exactamente. Me pasó esta mañana, yo estaba entrando a una sala a ver un paciente que requería que yo usara barbijo. Y el paciente que estaba al lado me dice, ¿tan grave está? No, le digo, no es grave, es cuidarlo, o sea, me tengo que cuidar yo para poder cuidarlo usted. Claro. Entonces todavía sigue esto de, ¿es tan grave que tiene que usar barbijo? Claro, como que el barbijo es síntoma de, signo de gravedad, de la patología grave. Cuidado. Entonces, también, por eso no es que masivamente se use cuando no hay un brote, por ejemplo. Claro, tal cual. Marta, como siempre, muchísimas gracias. ¿Algo que podamos recordar en este día también o alguna recomendación? ¿Algo? Y seguir previniendo, seguir previniendo. Lo mejor es siempre la prevención, obviamente. Siempre, es lo mejor. Más vale prevenir que curar, el viejo y conocido dicho. Sí. Decían así las abuelas, ¿no? Perfecto. Gracias, Doc. Muchas gracias. Encantado.